trono celestial, rodeado de poder y eternidad. Tu lugar es en el trono celestial, rodeado de poder y eternidad. Quédate en este lugar, quédate en este lugar. Te exaltamos, oh Señor. Reconocemos que tú eres Dios, rodeado de poder y eternidad, rodeado de poder y eternidad. Tu lugar es en el trono celestial, rodeado de poder y eternidad. Tu lugar es en el trono celestial, rodeado de poder y eternidad. Quédate en este lugar, quédate en este lugar. Te exaltamos, oh Señor. Reconocemos que tú eres Dios, rodeado de poder y eternidad, rodeado de poder y eternidad. Poderoso eres tú, poderoso eres tú, poderoso eres tú, poderoso eres tú. Te exaltamos, oh Señor. Reconocemos que tú eres Dios, rodeado de poder y eternidad, rodeado de poder y eternidad. Tu lugar es en el trono celestial, rodeado de poder y eternidad. Tu lugar es en el trono celestial, rodeado de poder y eternidad. Quédate en este lugar, quédate en este lugar. Te exaltamos, oh Señor. Reconocemos que tú eres Dios, rodeado de poder y eternidad, rodeado de poder y eternidad. Buenos días, hermanos, bienvenidos a un domingo más, 12 de julio del 2020. Vamos a dar inicio al estudio de lo que las escrituras dicen acerca de sí misma. Bien, este es el séptimo estudio bíblico.
como dice la hermana, somos bendecidos todos por estar presentes aquí de manera virtual. Previo a iniciar, vamos a iniciar con una oración, ¿verdad? Ok, Señor, te damos gracias por permitirnos congregarnos de manera virtual. Te doy gracias por permitirme compartir tu palabra con todos mis hermanos. De igual manera, te pido perdón por mis pecados, por los pecados de todos aquellos que nos miran. Que tú tengas misericordia de todos nosotros. Igualmente te pedimos, Señor, que nos aumentes la fe, nos des y nos proporciones más sabiduría para poder entender tu palabra, para poder guardarla en nuestro corazón, tener memoria de ella y así poder ponerla por obra para agradarte, que esa es la finalidad, leer para obedecer tu palabra. Por otra parte, Señor, te pedimos por todos aquellos que están enfermos, que sufren de alguna enfermedad, que tú los ayudes, que tengas misericordia de todos aquellos que sufren de algún dolor, que proveas todas sus necesidades de igual manera. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a continuar con el estudio bíblico. Ok, como todo estudio bíblico requiere, he dejado tareas y solo las pongo ahí para recordarlas, ¿no? La tarea 1 y 2, pues ya la sabemos, era Juan 5:39 y Romanos 10:17. Juan 5:39 es escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese ya no lo sabemos de memoria. Romanos 10:17 de igual manera, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La tarea número 3 y 4, bueno, la 3 está un poquito larga, ¿no? Pero recordándola, es Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la última tarea, que era la tarea 4, fíjense, después de, hemos dado 6 clases, esta es la séptima y solamente se han dejado 4 tareas, es Juan 20:31. ¿Sí la tienen en su pantalla? Sí. Que es, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la cuarta tarea. Estoy compartiendo también en otros lugares la palabra de Dios, precisamente el estudio bíblico, y les digo que hay una tarea eterna. La tarea eterna es leer la Biblia, diario, todos los días, sin falta. Esa va a ser la tarea eterna. Hasta el último día de nuestra vida, ahí ese día la vamos a leer, la vamos a escuchar o alguien nos va a hablar de ella. Esa es la tarea eterna. Bien, continuando entonces con el estudio, ahora sí, para no entretenernos mucho en la tarea, en algún momento habrá de revisar esa tarea, ¿verdad? Cuando regresemos a la iglesia de manera física. El título es La Biblia es aplicable a todas las edades. Esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, del versículo 12 al 14. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, se refiere a niños, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, los adultos, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, a los jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo, otra vez dice, a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, otra vez, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Fíjense el título, la Biblia es aplicable a todas las edades. Con estos versículos que acabamos de leer,
Es claro, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Juan le escribió a creyentes de todas las edades. No se enfocó a un creyente en especial de cierta edad, sino abarcó a todos. No dejó a nadie en afuera. Nada de que yo estoy muy chiquito, yo estoy muy viejo, no, a todos. Entonces vemos que en cada etapa de nuestra vida la palabra de Dios es importante, ¿sí? Tan importante que se dejó claro ahí en las escrituras. Ahora, tal vez nos lleguemos a preguntar, bueno, entonces, ¿a qué edad debo de empezar a hablarle a mis hijos de la palabra de Dios? ¿A qué edad? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si ya tienes hijos, ya, es el momento, ahorita. ¿Sí? Terminando el estudio y después la predicación, ese es el momento. Empiezas estudiando cuando comentas lo que tú viste en el estudio bíblico, lo que viste en la escuela de niños, lo que viste en la predicación. Ahí ya en cierta forma tú estás estudiando la palabra de Dios. Ahí ya le estás hablando a tus hijos de la palabra de Dios. Y si no tienes hijos, pues vas a tenerlo. Entonces, ¿cuándo sería bueno? En el momento que la mujer está embarazada, ahí es un buen momento para hablarle de la palabra de Dios. Suena un poquito extraño, pero la ciencia dice que es así. Nosotros no sabemos, nosotros como humanos, como adultos, ¿no? Como ya, de alguna manera la mujer está embarazada y no escuchamos a nuestro hijo, ¿no? Que va a nacer, pero él sí nos escucha a nosotros, de alguna manera nos escucha el latido de la mamá, escucha, por ejemplo, la circulación de la sangre en el cuerpo. Entonces, un recién nacido ya te está escuchando. El bebé reconoce la voz de la madre, la reconoce rápidamente. De hecho, cuando nace y habla la mamá, el niño trata de buscar el rostro de su mamá, o más bien de dónde proviene esa voz. Y él la conoce a memoria. Y el sonido de la madre lo tranquiliza al recién nacido. Entonces, hay que hablarle a nuestros hijos desde que están en el vientre de la madre. Con esto dejo una frase célebre de Charles Spurgeon que dice así: comience temprano a enseñar porque los niños comienzan temprano a pecar. Comience temprano a enseñar a sus hijos porque los niños, nuestros hijos, van a empezar a pecar desde temprana edad. Y muchas veces como padres no nos vamos a dar cuenta. Es clásico que en la casa son unos y afuera en la escuela con sus amigos son otros. Ni siquiera nos damos cuenta que ellos están pecando. Por eso es bueno cuando oremos pedir por los pecados, no solo por los pecados nuestros, sino por los pecados de ellos, que Dios tenga misericordia y se los perdone. Y entonces hay que hacer lo que dice aquí, enseñarlos desde chico la palabra de Dios, porque ellos de temprano empiezan a pecar. Y de hecho empiezan con el egoísmo, ¿no? No quieren prestar juguetes. Bien, continuando. Vamos al otro punto. Siguiente punto. Pasar por alto las enseñanzas de la Biblia nos hace vulnerables al engaño. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 6 y 7. Dice así. Fíjense el título. Pasar por alto las enseñanzas de la Biblia nos hace vulnerables al engaño. ¿Sí? Debemos de leer la Biblia para no ser engañados. Fíjense bien. Dice el 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Fíjense lo que dice aquí. Estas mujercillas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque se acercan con personas que no conocen la Biblia verdaderamente, no conocen la verdad. Ahora, para que se entiendan mejor este par de versículos, ¿no? En aquel tiempo hay un trasfondo cultural. En aquel tiempo, acuérdense cómo eran las mujeres. La mujer era muy relegada, es decir, no tenía muchos derechos. De hecho, era vista hasta como un objeto, ¿no? Que ella no tenía derecho, su obligación era tener hijos,
prácticamente. Entonces, las mujeres en la iglesia de Éfeso no habían tenido un entrenamiento y un conocimiento religioso de manera formal, al cual hoy llamamos discipulado. Entonces, ellas estaban disfrutando de su nueva libertad para poder estudiar las verdades como cristianos. Pero aquí había un problema. Sus ansias por aprender las convirtió en un blanco fácil. ¿De quién? De los falsos maestros, que siguen hasta el día de hoy. Existen falsos maestros. Ahora, ya poniendo en contexto esto, de igual manera, los nuevos cristianos, los nuevos en la fe, necesitan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la ignorancia los hace vulnerables al engaño. ¿Y qué pasa? Se convierten o nos podemos convertir en una presa fácil de aquel que tenga más conocimiento. Pero desgraciadamente ese conocimiento no puede estar muy apegado a la Biblia. Por eso es importante leer nosotros de manera independiente la Biblia para que no venga otra persona y quiera engañarnos, quiera mostrarnos la verdad como él cree o ella considera que es. No debemos ser presa fácil del engaño. Debemos estar alerta a cualquier falsa enseñanza porque las hay. Las hay y muchas, demasiadas. Para esto debemos, ¿sí? ¿Cómo solucionamos este problema de las falsas enseñanzas? Pues debemos escudriñar las escrituras, la tarea, ahí dice en el versículo de la tarea, Juan 5:39. Debemos escudriñar las escrituras para encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras incógnitas. La Biblia tiene la respuesta a todo. De esa forma encontraremos la verdad y la voluntad de Dios que quiere para nuestra vida. Entonces, ¿qué ocupamos para que sea posible todo esto? En el siguiente título nos vamos a dar cuenta que dice: la Biblia nos ayuda a encontrar sabiduría. Esto lo encontramos en Salmo 119:98 y Salmo 19:7. Sí, está en su... que dice así: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Con esto, quiero explicar lo siguiente. Siempre les he preguntado cuál es la diferencia, y esto lo aprendí en las clases con el hermano Iván Rodamerkin, la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Inteligencia es la facultad o capacidad de aprender, entender y razonar, saber y tomar decisiones, ¿verdad? En pocas palabras, la inteligencia es el conocimiento que tenemos de algo. En este caso lo vamos a enfocar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y la sabiduría, ¿sí?, es la facultad o capacidad de actuar con sensatez, con prudencia o acierto. Es decir, la sabiduría es la toma de las buenas decisiones con base al conocimiento que tenemos. Entonces ya poniendo, estableciendo la diferencia entre inteligencia y sabiduría, vemos que dice su palabra que hace sabio al sencillo. Entonces aquí está bien claro, la sabiduría va más allá de un conocimiento acumulado. Es el uso o la aplicación de ese conocimiento para la toma de buenas decisiones, las cuales cambian de manera favorable tu vida. ¿Por qué? Porque tu conocimiento lo estás enriqueciendo o te estás llenando de la lectura de la palabra de Dios.
Al tener la palabra de Dios en tu mente, va a ser posible que tú puedas tomar mejores, que puedas tomar correctas decisiones. Las personas inteligentes o experimentadas, porque los conocemos o las conocemos, no necesariamente son sabias. La verdadera sabiduría radica cuando nos dejamos guiar por lo que hemos aprendido, ¿sí? Por lo que hemos aprendido en las Escrituras, en la palabra de Dios, en ese conocimiento. Es decir, cuando nos dejamos guiar por Dios. Y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Es fácil. Se va a reflejar en nuestro diario vivir, en nuestra conducta. ¿Por qué? Porque sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una frase célebre que no tiene, no encontré el autor. No es cuánto estudio o cuántas carreras seculares tengas, sino cuánta Biblia lees y aplicas en tu vida para ser verdaderamente sabio. Repito, no es cuánto estudio o cuántas carreras seculares tengas, sino cuánta Biblia lees y aplicas en tu vida para ser verdaderamente sabio. Continuando con ese punto, la Biblia nos ayuda a encontrar sabiduría. Ahora bien, ¿cómo es la sabiduría que Dios nos proporciona a través de su palabra? O sea, ¿cómo es? Vamos a conocer las características de esa sabiduría. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice así. ¿Sí está ahí, verdad? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ya vimos todas las características de la sabiduría que Dios nos proporciona a nosotros. Y nos la proporciona si se la pedimos con fe, al leer su palabra. Si somos sabios, entonces nuestras decisiones estarán llenas de lo que acaba de decir, de pureza. Nuestras decisiones serán pacíficas, serán amables, serán benignas y llenas de misericordia. Eso es sabiduría, eso es ser sabio, ¿sí? Y tener conocimiento para tomar buenas decisiones. Entonces, las características de la sabiduría que Dios nos proporciona la encontramos en Santiago 3:17. Que no se nos olvide. Continuando con el mismo punto. La Biblia nos ayuda a encontrar sabiduría. En 2 de Timoteo 3:15 dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, entre más leamos y aprendamos, entre más leamos, más vamos a aprender de la palabra de Dios. Entonces, entre más leamos y más estudiemos la Biblia, ¿qué pasa? Pues por lógica, vamos a adquirir más conocimiento. Pero, ¿sí? Si ese conocimiento adquirido lo usamos para tomar decisiones, y la primera decisión más sabia es obedecer a Dios. Desde que tú crees en Dios, te arrepientes de tus pecados, es la decisión más sabia que vas a tomar en tu vida. ¿Sí? Entonces, al obedecer la palabra de Dios, automáticamente eres sabio. Cuando entregas tu vida a Cristo, eres súper sabio. ¿Por qué? Porque eres sabio para tu salvación eterna.
Hay que ser sabios. Aquellos que entregamos nuestra vida a Cristo, ya somos sabios. Hay que continuar alimentando esta sabiduría con el conocimiento de su palabra. Ahora bien, continuando, ampliando un poquito este punto. ¿Qué sabiduría tienen los sabios de este mundo? Lo encontramos en Jeremías 8, del 4 al 9. Recuerden el título. ¿Qué sabiduría tienen los sabios de este mundo? Dice así: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cuando pecamos, somos como caballos que nos desbocamos. 7. Fíjense, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. 8. Fíjense bien. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado el mentira, la pluma mentirosa de los escribas. 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Pregunta. Bien, mira. Actualmente existen muchas personas que se dicen ser sabias. De hecho, hasta ellos mismos lo dicen, ¿no? En el momento que lo dicen, su sabiduría ya se denigra, se deteriora. ¿Por qué? Porque ya no está siendo humilde. Para empezar, no está siendo sabio conforme a la palabra de Dios. Al tú decir, yo sé mucho, ya empezamos mal. ¿Sí? Esa sabiduría ya está mermando. ¿Okay? Existen entonces muchos sabios, pero carnales. Entonces, te repito, existen muchos sabios carnales, pero pocos sabios espirituales. Los sabios espirituales son los que obedecen la palabra de Dios. El problema es que el mundo admira a los sabios carnales, a los sabios mundanos, a los supuestamente sabios. Pero estudiando la palabra de Dios, nos damos cuenta, fíjese bien, que sabio es aquella persona que obedece la palabra de Dios. Sabio es aquella persona que obedece la palabra de Dios. Entonces, si tú no obedeces la palabra de Dios, no te deben considerar sabio. Ni te debes, ni te deben considerar sabio. ¿Por qué? Ojo, porque tú o yo o cualquier persona estás aborreciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Estás siendo orgulloso al no obedecer la palabra de Dios. Sabio eres si obedeces la palabra de Dios. Si no lo obedeces, estás siendo necio, estás siendo orgulloso y no eres sabio. En el momento en que verdaderamente empiezas o empezamos a obedecer la palabra de Dios, no solo eres salvo, sino sabio. Siguiente reflexión. Dice así: estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Repito, estudia la palabra para que tu fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios.
como dice, más claro ni el agua. Continuando con lo mismo, del mismo punto. ¿Qué sabiduría tienen los sabios en este mundo? Lo encontramos en Jeremías capítulo 8, del versículo 4 al 9. Bueno, Jeremías 8, 4 nada más, perdón. Dice así: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Sí, aquí nada más de Jeremías del 4 al 9, estoy tomando el versículo 4, que de hecho ya lo habíamos leído, ¿verdad? Entonces lo repito. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Si tú te caes, te pregunto, vas caminando, ¿no te levantas o te quedas tirado? Si tú vas a un lugar y te desvías, porque el Google Maps se equivocó, si te desvías, o sea, ¿no vas a retomar el camino? ¿O vas a ir a otra parte donde te manden? No, ¿verdad? Fíjense bien, vivimos en un mundo caído, desviado, pecaminoso. De hecho, estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Todos sin excepción. Llega un punto en que tú estás escuchando esto, alguien te lo dijo, en una predicación lo escuchaste, leyendo la Biblia te estás dando cuenta que tú eres un pecador, que somos constituidos pecadores. Al darte cuenta de eso, ¿no sería sensato levantarte o cambiar la dirección que vienes tomando con tu vida? Te pregunto, ¿qué dice tu sabiduría? Vuelvo a preguntar, al darte cuenta que estás muerto en tus delitos y pecados, al darte cuenta que no conoces o no crees en Dios, ya te estás dando cuenta, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No sería sensato levantarte? O, caray, estoy equivocado, pensaba que iba bien, pero no, voy a corregir mi camino. O cuando caminas, te caes y te quedas tirado. No, ¿verdad? Hay que ser sabios, hay que ser sensatos. Con este aprendizaje quiero hacer 9 preguntas de reflexión. Viene la primera. Dice así, ¿qué haces o qué hacemos? Todo aplica para mí también. Pero ahorita, a manera de enseñanza, pregunto, ¿qué haces cuando te hablan de la palabra de Dios? Es una pregunta. Piénsala y contéstatela en tu mente. O apúntala en un cuaderno y ya que termine el estudio bíblico y, bueno, la predicación del pastor, entonces te la contestas. ¿Qué haces cuando te hablan de la palabra de Dios? Okay, aquí hay 2 opciones. O muestras interés o muestras desinterés. O me intereso, me siento, ¿sí? Escucho, me pongo atento, o no, o me pongo a hacer otra cosa. O dices tú, lo dejo para otro día, lo dejo para después, luego, la otra semana. No, ya que pasa el virus, entonces voy a iniciar. Voy a iniciar a escuchar ahora sí de verdad la palabra de Dios. Hoy me tengo que enfocar en otra cosa. O que dices, no, ya que termine mis estudios, ya que los termine, ahora sí ya me voy a poner. Dijera el hermano Iván, ¿es en serio? O dices, no, ya que salga de vacaciones, ahí voy a empezar. No, como propósito de año nuevo, entonces voy a ir como lo hacen cuando van al gimnasio. Dicen en año nuevo, ¿no? Como propósito voy a ir al gimnasio. Y pues nomás queda en propósito, tal vez en pagar una mensualidad, pero ahí queda, ¿no? Entonces hay que poner atención a eso, ¿no? ¿Qué haces cuando te hablan de la palabra de Dios? ¿Qué haces tú con eso? ¿Te muestras interés o desinterés? Siguiente pregunta. ¿Qué haces cuando te dicen que debes de creer en Dios? ¿Qué haces con eso? Ponte a pensar y a reflexionar. La pregunta, ¿qué haces?
¿Te pones en acción o eres indiferente? Repito, siempre les he dicho, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es reconocer que existe, que es Dios, creador, y otra cosa es obedecerle. Una cosa es convencido y otra cosa es convertido. Una cosa es reconocer y otra cosa es obedecer. Una cosa es reconocer a Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Son dos mundos separados. Pero te puedo adelantar algo bien importante. Cuando tú lo obedeces, automáticamente ya creíste en Él. Pero creer no es obedecer. No hay que confundir ese par de palabras. Pregunta número 3. Fíjense, esas preguntas se desprenden del tema de la sabiduría. ¿De qué sabiduría tienen los sabios de este mundo? Sí, hay que tener la sabiduría de las Escrituras, no la sabiduría de este mundo. Te pregunto, sabio, ¿qué haces cuando te dicen que eres pecador y que necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios por tus pecados? Te repito, ¿qué haces cuando te dicen que eres pecador y que necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios por tus pecados? En este preciso momento, ¿te arrepientes y le pides perdón a Dios o lo dejas para luego, para más adelante? No, estoy muy joven, ya que tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70 años. Espérame, déjame terminar esta parte de mi vida que estoy terminando. Este proyecto que tengo. Yo te pregunto, tú que lo dejas para después, ¿acaso es algo, es más, hasta en las canciones seculares, ¿no? ¿Acaso tú tienes la vida comprada? ¿Sabes cuándo vas a morir? Y ahorita que está muy de moda morirse, ¿no? Pero, de alguna manera, es importante saber que todos, siempre lo he dicho, todos tenemos internamente un reloj de arena. Y cada segundo es un granito de arena que va cayendo. Y el bonche, el montón, el cúmulo de granos de arena que teníamos aquí, ya hay muchos que están acá, pero no lo podemos ver internamente. Entonces no sabemos cuántos granos nos quedan. Nos pueden quedar 10 granos o nos pueden quedar 1000 granos de arena. Como no lo sabemos, ¿sí? Entonces debemos de creer en Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Pregunta número 4. ¿Qué hacemos cuando te dicen que un arrepentimiento verdadero te lleva a ser una nueva criatura? Es decir, a dar un giro de 180 grados a tu vida. Vuelvo a preguntarte, sabio, ¿qué hacemos, qué haces, ¿sí?, cuando te dicen que un arrepentimiento verdadero te lleva a ser una nueva criatura? Es decir, a dar un giro de 180 grados a tu vida. ¿Qué haces? ¿Te arrepientes de todo corazón? Y ya te arrepentiste de corazón y eres una nueva criatura, tan así que todo el mundo dice, ah, caray, esta persona lo desconozco, la desconozco, no es quien yo conocía. Ya te lo reconoció tu cónyuge, tus hijos, o tal vez tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, en la escuela. Ya te notaron que eres una nueva criatura, que si antes tú te habías caído y ahí te habías quedado, tú ya te levantaste. Si tú antes ibas por un rumbo equivocado, ya lo redireccionaste y ya vas por el rumbo correcto, el rumbo de la palabra de Dios. Ya obedeces a Dios. Entonces ya lo notaron todas esas personas, ¿no? Y te dijeron que veían otra persona en ti, que ya no eres el mismo de hace tiempo. Ya no. Pregunta número 5. ¿Qué haces cuando te preguntan qué estás haciendo para lograr la gran comisión de ir y esparcir el evangelio? A lo mejor a las 4 preguntas tú dices, oh, las contestaste perfectamente, pero ahora yo te pregunto, estas preguntas son para inconversos, para incrédulos, para los que creen
pero no obedecen. Y a veces para los que obedecemos también hay preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Qué haces tú, sabio, cuando te preguntan qué estás haciendo para lograr la gran comisión y esparcir el evangelio? Es una pregunta, ¿sí? Directamente a un cristiano, alguien que se dice ser cristiano. ¿Qué le contestamos? Le decimos que estamos en una misión o que estamos apoyando a un misionero. Apoyar a un misionero es esparcir el evangelio. O le decimos que no desaprovechamos cualquier oportunidad que tenemos para hablar de la palabra de Dios, para hablar del evangelio, para decirle que Cristo lo ama y también que Él es un pecador, que necesita arrepentirse, que necesita entregar su vida a Cristo. Pregunta número 6. Creo que ando adelantado, ¿verdad? Acá en las diapositivas. Pregunta número 6, perdón. ¿Qué haces, sabio, cuando te preguntan cuál es tu ministerio en la iglesia? ¿Sí? Esta pregunta ya va dirigida a un cristiano que se congrega. ¿Qué haces cuando te preguntan cuál es tu ministerio en la iglesia? ¿Le dices cuántos ministerios tienes y que los estás cumpliendo a cabalidad? Es decir, a lo mejor no puedes tener muchos ministerios, pero al menos dices, tengo uno solo. Pero ese uno que tengo, lo cumplo a cabalidad, lo cumplo, ¿sí? Como un siervo inútil, ¿sí? Que lo hago lo mejor que puedo. O le dijiste a esa persona que te preguntó, o le dices a Dios que estás en pláticas con tu pastor para tomar un ministerio. La pandemia, la que estamos viviendo, no es justificación para no tener un ministerio. No es justificación. Porque la Biblia no dice, por ejemplo, regresando a la pregunta anterior, dice que tenemos que, la gran comisión es esparcir el evangelio a toda criatura. Y no dice la Biblia, pero no lo vas a hacer, ¿sí? Si existe una pandemia, ahí sí, ahí ya no está limitado y no hay un límite, sino hay una condición para esparcir el evangelio. De hecho, dice ir y predicar, es un imperativo, te está diciendo que es obligatorio hacerlo, no es opcional. Entonces, la pregunta para los que nos sentimos sabios, ¿sí? ¿Qué haces cuando te preguntan cuál es tu ministerio en la iglesia? ¿Le dices cuántos tienes o que al menos tienes uno que lo estás cumpliendo a cabalidad? ¿O le dijiste que estás en pláticas con el pastor? Ahí está, ¿no? ¿Le dijiste que estás en pláticas con tu pastor para tomar uno? Porque le temes y amas a Jehová y deseas servirle con amor. O te pregunto, ¿o le dijiste que estás buscando uno con ansias? ¿O eres del cristiano que dice, no tengo tiempo? O tengo mucho trabajo. Obviamente trabajo secular, ¿no? Tengo demasiado trabajo y no tengo tiempo para Dios. Para un ministerio no. Sí queremos que Dios tenga tiempo para nosotros, pero para nosotros no tenemos tiempo para Dios. O te justificas, es que no sé cómo hacerle, es que no entiendo, es que no me explican, es que se me hace muy difícil, es que nadie se me acerca y me dice que yo tengo que tomar un ministerio. Bueno, a través de la palabra ya te estoy diciendo que no necesitas que nadie se te acerque. Si tú lees en la escritura, aquí dice que tú tienes que ponerte a la orden, ¿sí? Agarrar un ministerio y trabajar para Dios. Te pregunto, después de esta pregunta número 6, con base a lo que ya has aprendido, ¿qué esperas para servir a Dios? ¿Qué esperas para buscar un ministerio? Si ya tienes un ministerio y no lo estás haciendo bien,
¿Qué esperas para hacerlo bien? No dejes que otro te arrebate el ministerio que tú estás realizando ahorita. No dejes. 7, ahora sí, voy a la 7. Te pregunto, sabio, ¿qué haces cuando te preguntan si fuiste discipulado o estás siendo discipulado? ¿Sí? Que te preguntan, oye, ¿tú fuiste discipulado? O si ya fuiste discipulado, ¿estás discipulando? Tú contestas, estoy buscando con ansias un discipulado en la iglesia, o lo estoy buscando por internet, o con un hermano, o de alguna manera contestas, digamos, positivamente, o dices, sabes que ya lo recibí, ya lo tengo, ¿eh? O le echas la culpa a los líderes de la iglesia donde tú te congregas, que ellos no hacen nada para discipular. ¿Esa es tu justificación? O suponiendo que tienes un gran conocimiento bíblico, te pregunto, ¿estás discipulando? ¿O viendo de qué manera vas a discipular? Hay que contestar las preguntas siendo honesto, ¿no? 8. Te pregunto, sabio, ¿qué haces cuando te dicen que tienes que dar el diezmo o las ofrendas? ¿Dices que estás cumpliendo cabalmente o dices que no crees en esa parte de la Biblia? O dices, no, pues yo doy mis aportaciones personalmente a la gente necesitada. O dices, o decimos, no doy porque en la iglesia se lo roban. Ay, son una bola de tranzas, dices, ¿no? Esa es tu justificación. O dices, puro pedir en las iglesias. O no confío en los hermanos. O sea, no confías en los hermanos. O dices, no, ese pastor trae un carro del año y yo no lo voy a mantener. Te falta estudiar más la Biblia para saber exactamente el uso de ese dinero. O dice, yo no voy a contribuir para que de mis aportaciones, de mi diezmo o de mi ofrenda, hacer al pastor más vividor. Error. Es egoísmo puro de tu parte, desconocimiento y nada de eso. Eres un sabio, pero un sabio carnal, no eres un sabio espiritual. ¿Por qué? Porque tú no sabes que todo lo que tienes, lo tienes por Dios. Tienes la vida por Dios. Respiras el aire por Dios. Tienes el sol y la luna por Dios. Las fuerzas que usas para realizar tu trabajo, para obtener ese dinero que tienes, las tienes y las tenemos por Dios. Pregunta número 9 y última para ti, sabio. ¿Qué haces cuando te dicen que tienes que vivir en santidad? ¿Qué haces? ¿Ya no robas más? ¿Ya no mientes más? ¿Ya no adulteras más? ¿Ya no fornicas más? ¿Ya no amas más el dinero que a Dios? ¿Ya no mientes más? ¿Ya no chismeas más? ¿Ya no murmuras más? ¿Ya dejas de ser ocioso, dejas de estar de ocioso y te pones y tomas un ministerio para trabajar para Dios? ¿Ya te alejaste de tus ídolos modernos? El celular, el espejo. ¿Ya amas a tu prójimo como a ti mismo? Te pregunto, sabio. Repito, esta pregunta es para mí también, yo también me incluyo. Pero comento, a manera de enseñanza la hago de esta manera. La gente pierde la perspectiva de Dios, es decir, la voluntad de Dios. La gente pierde o perdemos fácilmente la perspectiva de Dios. Es lo que Dios quiere verdaderamente para nuestra vida. ¿Y por qué la pierde? Porque no estamos enfocados en leer su palabra. No estamos metidos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no conocemos al verdadero Dios. Pensamos que lo conocemos, pero no lo conoces verdaderamente. Y no lo conoces porque no lees su palabra. Así de fácil. Ojo,
al perder la perspectiva de Dios, el pecador minimiza su pecado. Cuando tú pierdes la perspectiva de Dios, es decir, cuál es su voluntad, tú como pecador minimizas tu propio pecado y piensas que vas por buen camino. Es bien peligroso esto. De igual manera que pensaba el rey David que él estaba bien. Acuérdense, cuando miró a Betsabé, él ya era por decir así, un rey entregado completamente a Dios, pero aún así pecó. Y tuvo que venir un profeta a decirle que él estaba pecando. Entonces, te voy a repetir lo mismo. Al perder o cuando tú pierdes la perspectiva de Dios, es decir, la voluntad de Dios que está en sus escrituras, al perderla tú minimizas el pecado que tú tienes o ni siquiera lo puedes ver como el rey David. Entonces, para el caso en que te hayas desviado del camino, ¿sí?, del camino de Dios, o que te hayas salido de la perspectiva de Dios, es decir, de su voluntad, entonces pídele perdón de todo corazón a Dios de haberte salido de su camino, de haberte desviado, de haberte caído. Levántate. Dile que te ayude a regresar al camino correcto, que te eche la mano, que te levante, porque tú no vas a poder levantarte solo, pero Dios es el único que te puede, que nos puede levantar, que nos dirija a su perspectiva, a la perspectiva de Él, no a nuestra perspectiva, es decir, a su voluntad. Vamos con el tiempo, acá va bien rápido todo esto. Siguiente punto, ya vamos a dejar a los sabios por un lado. La Biblia es como una luz. Esto lo encontramos en Salmo 119, 105. Y en Salmo 119, 130 y en Proverbios 6, 23. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 19, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, la Biblia es como una luz. Dice aquí lámpara, lumbrera, tu palabra alumbra, lámpara y luz. En esos tres textos bíblicos, ¿verdad? Entonces es completamente claro que la Biblia es como una luz. No hay mucho que decir. Los propios versículos hablan por sí mismos. La mejor manera de interpretar la Biblia es que ella sola se interprete y ahí está. Ahora, continuando y ejemplificando lo que acabamos de leer. Fíjense, la Biblia es como una luz. Como le dicen a los niños, ¿no? Quiero que cierren sus ojos y que imaginemos que tratamos de caminar en un lugar que está lleno de obstáculos. Imagínate que vas a caminar en un lugar que está lleno de obstáculos, muchos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de obstáculos? Te voy a ayudar a tu imaginación. Hay espinas, hay trampas puestas adrede, hay baches muy profundos, hay cuchillos, hay acantilados, hay cascabeles, cocodrilos, pantanos, cables de alta tensión, granadas y todo lo que tu mente te pueda dar. Imaginemos que esos son los obstáculos. Ahora agrégale a eso que es un lugar oscuro donde tú vas a caminar. Imagínate, como dicen, ¿no?
Es un lugar tan oscuro que ni siquiera te puedes ver la punta de tu nariz. Sin lugar a dudas, es decir, te vas a caer, vas a tropezar. ¿Por qué? Porque quieres dirigirte a un lugar, no puedes estar parado, ¿verdad? Vas a caminar y vas a tropezar, sin lugar a dudas. Entonces, entre más rápido vayas, más rápido te caes y más peligroso y doloroso va a ser el daño que vas a recibir. Es decir, dependiendo de la velocidad combinada con el obstáculo con que te topes, será el tipo de daño que te causarás. Ok, ahora voy a traer esto es una especie de analogía, a contexto, qué es lo que quiero enseñarte. El mundo en el que vivimos es ese lugar que vamos a transitar y es un lugar oscuro. Los obstáculos, ¿sí?, que vas a encontrar son problemas, estrés, drogas, dinero. El dinero es un problema. No solo no tenerlo, sino creo que es más peligroso tenerlo que no tenerlo. Trabajo, celular, orgullo, envidia, esos son obstáculos de la vida. Chisme, pereza, celos, ira, contienda, robo, adulterio, fornicación, falta de paciencia, desinterés por las cosas de Dios, ídolos como el celular, como el dinero, como el espejo, o satisfacciones por la carne, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, es aquello que te atrapa y consume tu tiempo de forma negativa. Los obstáculos de la vida es todo aquello que te atrapa y consume tu tiempo de forma negativa. Entonces, los obstáculos de la vida que te vas a encontrar en este mundo oscuro es todo aquello que te daña y te aleja de Dios. ¿Pero qué crees? Una vez que tú crees en Dios, es decir, ya sea leyendo la Biblia, ¿sí?, creyendo lo que dice ahí, entonces puedes usar su palabra para caminar en este mundo oscuro, la cual es como una linterna que te va a alumbrar tu camino y te va a señalar los obstáculos de la vida para que tú los puedas sortear y llegar feliz. Entonces vas a poder evitarte mucho sufrimiento y muchos problemas. Entonces hay que recordar que vivimos en un mundo de obstáculos y esos obstáculos ahí van a estar, no se van a ir. Pero si estás o estamos con Dios, Él te va a ayudar a sortearlos. Él nos va a guiar por el buen camino. Pero si no estás con Dios, si eres un inconverso, o si eres un cristiano carnal, o si no crees, si eres ateo, ¿quién va a iluminar? ¿Quién va a alumbrar tu camino, tu sendero? Dios nos dice de una manera metafórica que su palabra nos va a alumbrar su camino. Entre más estudiemos su palabra, más sabios somos. Es decir, la luz se esparce con mayor intensidad. ¿Sí? Cuando empiezas a estudiar la palabra de Dios, es una lucecita que te va iluminando dónde están los obstáculos. Conforme la vas leyendo, ese ángulo se va abriendo y el alcance de esa luz se va con mayor distancia. Y desde lejos vas a poder ver el obstáculo y desde lejos vas a poder, ¿sí?, digamos, evitarlo. Entonces, entre más estudiamos su palabra, más sabios somos y más nos va a alumbrar el camino de la vida, lo cual nos ayudará para sortear los obstáculos y peligros de la vida, porque te genera una relación personal y directa con Dios. Él te cuidará y te
protegerá. Quiero que quede claro algo. No significa que no te va a pasar nada malo en esta vida. No quiero dar a entender esa parte. Sino que en el momento que se presente el obstáculo, Dios va a estar contigo en ese momento, a tu lado, para que podamos superar ese obstáculo y salir victoriosos. De eso se trata. Voy a checar aquí. Okay. Creo que voy a terminar con este. Sí, vamos a terminar con este. Espero ya haya quedado claro. Dice así: la Biblia nos revela lo que somos y lo que no somos. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo dice así: porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Recuerda el título: la Biblia nos revela lo que somos y lo que no somos. Regularmente la gente no se da cuenta de su mala conducta o de su pecado, lo cual, al igual que David, lo cual los lleva o nos lleva a caminar en una conducta inadecuada. Pero al leer la Biblia, cuando leemos su palabra, sale a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón, de tal manera que Dios te revela tu pecado. Dios nos revela en qué le estamos fallando a través de su palabra. De la misma manera que lo hacía con los israelitas, en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos revelaban qué estaban fallando. Entonces, cuando tú lees la Biblia, Dios te revela cuál es tu pecado. Te hace ver toda la maldad que hay, toda la maldad que existe en ti y en mí. Por eso la Biblia es aplicable a cualquier persona. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Dios conoce todo de ti. Dios sabe todo de ti. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Y el creador conoce su creación. No hay nada oculto para Él. ¿Termino? Sí. Termino con una frase. Leyendo la Biblia, descubrí muchos errores, ¿sí? Pero todos ellos en mí. Leyendo la Biblia encontré muchos errores, pero todos ellos en mí. Gracias a Dios, todos ellos en mí, no en la Biblia. Bueno, hermanos, con esto damos fin al séptimo estudio bíblico. Recuerda que no es lo mismo creer que creerlo, ni convencido a convertido, ni es lo mismo creer que obedecer. Espero y haya quedado claro. Cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición. Y vamos a despedirnos con una oración para que todo esto quede bendecido por nuestro Dios. Señor, te doy gracias y te damos gracias por esta enseñanza que tú nos traes a nuestro corazón. Te pedimos que nos hagas entender, que nos hagas aprender para entender, que nos des sabiduría, que seamos unos sabios espirituales, no unos sabios carnales, para poder obedecer, para poder cumplir tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es santa. Nuevamente te pido perdón por todos nuestros pecados. Ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Ok, hermano, nos vemos.